yo tenía una intro muy potente para Narcís Cardona, para el profesor, pero Pilar Bernabé habéis visto que le ha hecho la intro ella. Yo voy a apoyar, pero realmente ya os ha dado los datos de muchas de las cosas que hace Narcís Cardona. Narcís, mientras te presento, ¿quieres subir? Mirad, es la segunda vez que tengo la suerte de hablar con él, de aprender, porque con él entendí esto de la latencia. Lo estaba diciendo Angie ahora mismo, se comenta mucho en los medios, lo podemos leer en prensa, pero es difícil encontrar expertos que te lo expliquen bien. Y os quiero contar un secreto. Hemos dado algunas vueltas para encontrar el enfoque para esta mesa, porque, bueno, pues que si más técnico, que si menos, pero en realidad lo que queremos es daros un poco las pistas de dónde ponemos el foco, ¿no? De si hablamos de espectros, del standalone, o hablamos de latencia, o realmente nos vamos a esto para qué sirve. Narcís, aquí, conmigo. Oye, ¿Qué tal, profesor? gracias ¿Cómo estás? por la Un invitación. aplauso, por favor. Siéntate. Gracias por la invitación. Déjame decir una cosa. Claro. Creo que es el primer evento en muchísimos años, bueno, en todos los años, que empieza diciendo es obligatorio que tengáis el móvil encendido. Porque hasta ahora era lo contrario. Sí, así ¿no? que enhorabuena, Angie y Bueno, ¿ves? Susana, ¿Ves? porque Cuidado. lo habéis... Bueno, además os habéis he de roto. contar que no estaremos solo Narcís y yo, sino que en todas las mesas vamos a tener una persona conectada. En este caso vamos a contar con Beatriz. Ahora os voy a dar los datos, nos vamos a sentar y vamos a arrancar enseguida. De hecho, a Beatriz ya la tenemos por aquí conectada también. Bueno, Narcís, Hola, Beatriz. el profesor Narcís, como hay que llamarle, es el director de ITIM, cofundador de Fivecom, es ingeniero en telecomunicaciones, doctor, dirige el grupo de comunicaciones móviles del ITIM con alrededor de 30 personas, con investigadores y profesores. Si hay alguna cosa que no la explico bien, me ayudas. Luego. ¿Qué es el ITIM? El Instituto de Telecomunicaciones e Investigaciones Multimedia. Y como os decía antes, con Narcís entendí esto de la latencia, además en vivo y en directo, en una feria en la que me explicó exactamente qué pasaba cuando dábamos una orden y un objeto se movía y qué ocurría por ahí, ¿no? Encantada de volver a verte. Gracias, Susana. Y Beatriz Aguirre la tenemos conectada. Beatriz es Retail Innovation Manager en Vodafone, es ingeniera en telecomunicaciones desde hace 4 años, al frente de este puesto en Vodafone y ayuda a las empresas a identificar qué tecnologías pueden ayudarles en sus retos a través de metodologías de innovación. Bienvenida, Beatriz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Vale, te oímos perfectamente. Vamos a intentar oírte un poco más bajito porque ha sonado fuerte. Compañeros, Beatriz, buenos días. ¿Otra vez? Buenas, ¿Sí? ¿qué tal? ¿Mejor? Ahora, muchísimo mejor. Bueno, os he dicho que lo tengo claro, pero yo creo que como punto de partida, Narcís, sí que podríamos explicar eso de la latencia y por qué es tan vital para el 5G. Bueno, a ver, la latencia esencialmente es el tiempo de reacción de la red, ¿no? Cuánto tarda la red o cualquier sistema en reaccionar, desde que ordenas algo hasta que se ejecuta o desde que envías una información hasta que se recibe. Y hasta ahora, pues en los sistemas de comunicaciones móviles nos importaba menos. ¿Por qué? Porque si queremos ver una película o queremos ver un partido de fútbol o queremos hacer algún tipo de acción con el móvil, que la información baje en medio segundo o en 3 décimas de segundo o en 2 segundos no se nota, ¿no? Pero claro, cuando empezamos a intentar aplicar las comunicaciones sin hilos, las comunicaciones móviles, a sistemas críticos, donde sí tiene mucha importancia ese tiempo de reacción. Mira, había un ejemplo muy fácil de entender hace años que cuando empezamos a explicar el concepto de 5G, que era lo de la cirugía remota, ¿no? Y todo el mundo enseguida imagina, claro, si tengo un cirujano que tiene que operar remotamente, necesita primero ver en 3 dimensiones y con una calidad magnífica lo que está pasando en donde está el paciente y donde está el robot que opera. Y, por supuesto, si mueve un dedo, el robot tiene que moverlo inmediatamente. Y si corta en un sitio, el robot tiene que cortar en ese instante. Si no, hacemos un desastre, ¿no? Y esa inmediatez en ese manejo de la máquina es lo que enseguida se entiende como la latencia, ¿no? ¿Y por qué es importante la latencia? Y esa visión 3D del entorno desde otro sitio remoto es esto que también forma parte de la 5G, que es mejorar el ancho de banda, ¿no? ¿Qué capacidad tenemos de enviar información? Bueno, enviamos muchísima información y además con un tiempo de reacción muy pequeñito. Pero las personas, en realidad, bueno, podemos tener
una percepción de esa latencia no tan grande. Los sentidos humanos reaccionan, pero reaccionan con varios milisegundos de latencia. En el mejor de los casos, creo que el tacto tiene unos 5 milisegundos de latencia. Es decir, desde que tocamos algo hasta que el cerebro lo nota son 5 milisegundos. ¿Y por qué estamos hablando entonces de 1 milisegundo en redes móviles, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Si no lo vamos a percibir. Nosotros no, pero los sistemas, las máquinas, los dispositivos, los vehículos, sí. Un brazo que se mueve a 2 metros por segundo para ejecutar una acción en una fábrica y que tiene que dejar una pieza justo en ese sitio, en ese momento, o cortar una pieza en un punto preciso, si tiene una latencia por encima de varios milisegundos, probablemente corte en el sitio que no debe o deje la pieza fuera de su sitio, ¿no? Entonces, ese mundo de las máquinas es el que en 5G nos ha traído esta necesidad de realmente bajar mucho el tiempo de reacción de la red. Además de que mucho que lo vamos a disfrutar las personas, por supuesto. Ahora nos darás ejemplos sobre eso. Beatriz, no soy capaz de decir desde cuándo llevamos hablando de 5G, si desde el 18, desde el 19, pero tengo la sensación de que ya llevamos unos cuantos años. Todavía se habla de él en futuro, por lo menos lo que percibimos desde los medios de comunicación, pero en realidad es una tecnología que ya se está utilizando y en no pocos campos. ¿Nos podrías dar varios ejemplos, además de los que ha comentado Narcís, de industria y de medicina en este caso, donde ya es una normalidad, por decirlo así? Bueno, pues llevamos hablando probablemente desde el 18, porque de hecho en el 2019 hicimos la primera llamada 5G aquí en Vodafone Lab, donde me encuentro, aquí desde Madrid, y porque ese mismo año en el Mobile World Congress en Barcelona ya hacíamos demos en 5G, o bueno, era una especie de banda de música, una banda de música que estaba localizada en 2 stands diferentes, en el nuestro y en el de Ericsson, y se escuchaba perfectamente la música, ¿no? Era una forma también de demostrar la latencia, como comentaba Narcís. Y bueno, y a raíz de ahí, pues bueno, en el 2019 Red.es lanzó una serie de subvenciones pues para probar la tecnología, ¿no? Y entonces desde esos años, desde 2019, pues hemos estado haciendo sesiones con clientes para analizar cuáles son las necesidades que tenían, para ver cómo 5G podía ayudar. Sobre todo estas subvenciones venían para probar la tecnología y ver si realmente lo que decíamos que iba a venir realmente era posible, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho pruebas a lo largo de toda España. Vodafone ha participado en el proyecto más grande, que era el de Andalucía, con 36 casos de uso. Así que me encantaría poderos contar los 36, pero por no aburriros. Sobre todo hay varios casos de uso relacionados con drones, pues para temas de emergencias, pues con desfibrilador, al final un dron llega antes que una persona a ciertas partes, ¿no? Pues por ejemplo una montaña o una zona de difícil acceso. También para la Guardia Civil, para persecución de sospechosos. Y luego otros ámbitos como la inteligencia artificial, realidad virtual, aumentada, pues por ejemplo en supermercados para ver información en realidad aumentada de productos concretos, ¿no? O un tema muy interesante en agricultura, la empresa Trops, muy importante en la comercialización del mango en Andalucía, para calcular exactamente cuándo está perfectamente maduro el mango y en ese momento recogerlo. O sea que en realidad hay casos en todos los sectores y es súper interesante ir viéndolos porque cada empresa se le ocurre algo nuevo, que es lo importante del 5G, que esto va sobre todo dirigido a empresas. El público general también lo notará porque al final cada vez que sale una nueva tecnología, ¿no? 3G, 4G, 5G, tiene que ver con la velocidad y con lo cual el usuario final lo va a notar seguro, pero lo diferencial de 5G es que además, especialmente las empresas, se van a ver beneficiadas. Narcís, déjame que repregunte una cosa que ha dicho Beatriz. ¿Cuál sería la diferencia para un agricultor que cultiva mango en Andalucía? Si en lugar de tener esa tecnología que le ayuda a seguir la maduración del mango, en lugar de 5G fuera 4G. Me haces las preguntas más difíciles, Susana. Además, esta no la habíamos pasado. Te la contesto. Déjame decir una cosa, complementando también a lo de Beatriz. En efecto, 2019 fue para 5G el año del show business. Nosotros también hicimos aquí la primera holografía, videoconferencia holográfica, ¿os acordáis? En el Global 5G y otras muchas cosas, ¿no? Fue el año del show business. El 2020
lo dedicamos también Vodafone. Nosotros trabajamos más en el caso de los pilotos red.es con Orange en la Comunidad Valenciana. Tenemos 20 casos de uso. Mañana se presenta uno, por cierto, en la Politécnica. Si nos da tiempo, nos lo cuentas, 2020 Narcís. fue el año de la, déjame llamarle evangelización, no se me ocurre otra palabra mejor para explicar, te dejo. digamos, la formación, por decirlo así, a que todo el mundo conociera qué posibilidades había con 5G. Y este año 2021, afortunadamente, está aterrizándose. Se está aterrizando realmente en industrias, en casos prácticos reales. En Valencia muchas de las empresas en el entorno de Almusafes están trabajando con soluciones nuestras para empezar a ubicar 5G en distintos procedimientos, especialmente en robótica móvil conectada, gemelo digital. ¿Qué le pasa a un agricultor que cultiva mangos en Andalucía? Además de felicitarle, porque así no vienen los mangos desde Brasil, la diferencia en el 4G y el 5G en este caso es que los sensores que estamos ubicando en 4G, con la tecnología de 4G, funcionan, claro, pero tienen digamos, un hándicap respecto a los de 5G y es esa inmediatez. Primero, en 5G van a consumir menos energía. Se va a consumir menos energía. El estándar de 5G para sensores permite que el dispositivo consuma muchísimo menos. Entonces, cuando tienes un sensor puesto en un sitio remoto, que puede ser un contador de agua, como estamos haciendo con hídrica, que puede ser en agricultura o que puede ser en cualquier otro sitio donde tengamos algo desatendido, que dejamos ahí con unas pilas, lo podemos dejar muchos años, muchos años. En 4G, algunas instalaciones que hay funcionando de sensores basados en IoT 4G necesitan un mantenimiento constante. Esa es una primera cosa. Y la segunda, este mismo efecto de transmitir muy rápido y, por lo tanto, consumir muy poco tiempo de transmisión, también le hace ahorrar energía. Es decir, podrá tener muchos más, podrá tenerlos con mucho menos consumo energético y con información inmediata. Ostras, pues con la coyuntura que tenemos ahora con el tema de consumo energético, tener 5G es como la bomba. Fíjate, es una de las cosas que de 5G nos está diciendo, ¿no? Que también reduce el consumo energético de los dispositivos, cosa que hasta ahora pues pensábamos que era como, bueno, el super 4G, ¿no? Bueno. Déjame que te pregunte también, porque he leído que dices que el 5G no es solo la red de todas las personas, sino la red de todas las cosas. Sí. Explícanos esto. Bueno, es que esto es el origen cuando se empezó hace 10 años a discutir sobre este estándar o a debatir lo que tenía que ser. Pensamos, bueno, Internet ya llega a todo el mundo con la 4G. Lo que es interesante ahora es que las conexiones inalámbricas lleguen también a todo tipo de dispositivos, ¿no? Y entonces, 5G, de hecho, se diseña para eso, para que cualquier dispositivo electrónico pueda conectarse a la red y, por lo tanto, pueda gestionarse remotamente y se puedan obtener informaciones desde muchos sitios. Por eso 5G mejora lo que ya teníamos en el terminal móvil, es verdad, porque pone muchísima más calidad, más ancho de banda, especialmente cuando llegue la versión completa, no standalone. Pero es que 5G está pensado para conectar máquinas, dispositivos, vehículos, robots, etcétera, etcétera. O sea, las personas con el 4G vamos bien, pero las máquinas necesitan el 5G o más. Vamos bien, depende de lo que quieras hacer con el 4G. Lógicamente, fíjate lo que nos pasó en 3G, ¿no? Decíamos, bueno, ya tenemos suficiente con 3G. Luego aparece un señor que nos vende las pantallas táctiles y de repente empezamos a saturar la red porque era mucho más fácil y más inmediato acceder, ¿no? Nos puede pasar, que de repente aparezca un dispositivo de interacción humana con la red que digas, madre mía, lo que habíamos previsto se nos ha desbordado porque de repente, yo qué sé, manejamos el móvil con la mente y por lo tanto ahí sí que se nos lleva. La capacidad de la red se nos puede venir abajo, nos podría pasar. Pero en efecto es la red de todas las cosas, sí, porque todo objeto electrónico se puede conectar y además la red se adapta a eso. Beatriz, es una pregunta un poco más técnica, pero yo creo que cualquier persona que googlee algo relacionado con 5G le van a salir términos como SA o Standalone o NSA. Quiero preguntarte, ¿es importante saber qué significa y, sobre todo, ¿tiene algún beneficio para las pymes o es un concepto técnico al que no tenemos que prestar atención? Hombre, yo soy ingeniera de telecom y estas cosas siempre me interesan, ¿no? Entonces, obligatorio no es, pero yo entiendo la curiosidad. Hombre, es importante, como decía Narcís, depende del caso de uso, porque dependiendo de los requerimientos que sean necesarios para tu caso de uso, pues será necesario una u otra, ¿no? Básicamente, non-standalone es la red más extendida ahora mismo porque se aprovecha de la infraestructura 4G
para ir dando pasitos hacia el 5G y ya se empiezan a hacer cosas más avanzadas que con 4G, pero al final dependes del 4G. Y el standalone diríamos que es ya cuando la red es 5G independiente, con lo cual es la única forma de llegar a tener todas las ventajas completas del 5G. Entonces, hay casos de uso donde no requieres, por ejemplo, de una latencia, o sea, por poner números, pues por ejemplo, la latencia del non-standalone estaríamos hablando de unos 15 milisegundos, pero con el standalone 5G completo queremos llegar a 1 milisegundo. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de coche autónomo, donde es súper importante que el coche va por la ciudad y se comunique al instante con todos los sensores que hay en la ciudad y detecte a una persona que no la atropelle, o el cirujano conectado que hablaba antes Narcís, ahí el milisegundo es fundamental. Pero para otro tipo de soluciones, como te decía antes del supermercado de la realidad aumentada, pues a lo mejor no hace falta el milisegundo, ¿no? Entonces, dependiendo del caso de uso, pues te será suficiente con el non-standalone o no, ¿vale? Luego, también aparte de la latencia, el tema de la velocidad. Perdonad que se me apaga la luz aquí en la sala. Al final, la velocidad también es importante, la velocidad de transmisión. Con non-standalone estamos hablando de 2 gigabits por segundo y con standalone podemos llegar a los 20. Entonces, bueno, estamos en esa evolución, ahí es a donde vamos. Estos números que te he dado es aspiracional, ahí es donde queremos llegar, pero bueno, al final toda evolución de la tecnología va por pasos, ¿no? Entonces, ¿es necesaria que las pymes lo sepan? Pues si tienen un caso de uso súper restrictivo con estas necesidades, pues será mejor que tengan en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Luego, un tema del que no hemos hablado también es que el 5G trae consigo nuevas características, como puede ser el network slicing. Eso implica que las empresas pueden llegar a tener, como si dijéramos, una carretera para ellos, para su aplicación. O sea, ahora mismo con 4G hay un 4G que está radiando y todo el mundo utiliza el 4G por igual. Con 5G podrás tener una parte de la red solo para ti y para priorizar un tráfico concreto. Pues, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los drones del rescate, pues oye, a lo mejor tengo que pilotar ese dron con una carretera específica, con una red específica para ese dron, porque es un tema crítico, ¿vale? Pues otro tipo de casos igual no lo necesitan. Pues este tipo de funcionalidades como Network Slicing vendrá con el standalone, ¿vale? Otra funcionalidad también interesante es el Edge Computing. Esto implica acercar las capacidades acercar la nube a la red. Es decir, las aplicaciones desarrolladas normalmente están en una nube, ¿no? Pues si la tengo en Amazon, en Google, pues a lo mejor la tengo en Irlanda, esa nube, ¿no? Pues la capacidad de esa aplicación tenerla en la red, con lo cual la tendré más cerca de donde realmente se está ejecutando la aplicación y eso también me ayudará a que todo vaya más rápido y más fluido. Beatriz, cuando hablas de este standalone, que es casi como un estándar hacia el que vamos a ir, ¿estamos hablando de algo que ya ocurre o que va a ocurrir en los próximos cuánto tiempo? ¿Cuándo vamos a estar hablando de este tipo de estándares? ¿Cuánto nos falta? ¿O estamos ya? Bueno, el standalone es la red con la que el standalone es la red con la que hemos estado haciendo todos estos casos de uso que te comentaba antes en Andalucía. Lo que pasa es que eso eran proyectos piloto y ya lo hemos probado y ya existe la tecnología. Ahora falta desplegarlo por toda España, ¿no? Y entonces ahí estamos. Se están empezando, pero estamos dando los pasos. De momento la mayoría son todo non-standalone. Vale, o sea, no tenemos una fecha. Ahí vamos. Estamos en ello, ¿no? Estamos work in progress, pero no tenemos una fecha. Narcís, ¿te mojas? Sí, yo creo que a lo largo de este año que viene veremos arrancar las redes standalone de varios operadores, si no de todos, ¿no? Probablemente no lo quieras decir, Beatriz, por cuestiones estratégicas de la compañía, pero en 2022 tendremos standalone seguro, aunque sea a pequeña escala. Además, es muy importante porque, en efecto, la capacidad que tienes de slicing y de edge computing ahora mismo con el non-standalone funciona, pero con el standalone se va a multiplicar. O sea, la 5G que estamos viendo hoy respecto a la que veremos en un año es que se va a multiplicar por 10 en todos los sentidos, en capacidad, en calidad, en prestaciones, en flexibilidad. Sí, una empresa podrá adaptar
podrá tener su propia red. Lo del slicing es como tener reservada la suite de un hotel para todo el año, para que me entiendan. O sea, solo esa parte de la red la utiliza esta empresa para sus usos particulares, ¿no? Es como tener una red privada, de alguna manera, metida dentro de una red pública, ¿no? Y bueno, y eso llegará en muy pocos meses, no creo que tengamos que esperar mucho tiempo. De todas maneras, 5G funciona, ¿eh? Y 5G funciona con la versión, digamos, adaptada, que es la NSA, la no standalone, y no hay que esperar a pensar si tengo que esperar a la NSA o no tengo que esperar a la NSA, está funcionando. Vamos con la última pregunta, nos quedan 4 minutos. Voy a ver si entra alguna pregunta de público o desde casa, pero quiero preguntarte, Narcís, porque para muchas empresas puede ser interesante conocer la diferencia entre tener Wi-Fi o tener 5G y también las diferencias que esto puede suponer para la estrategia de negocio de una pyme durante 2022. Bueno, a ver, la verdad es que el Wi-Fi es muy popular porque es muy fácil de instalar y es muy fácil digamos, relativamente barato. Y se lo digo relativamente porque no es tan distinto el coste de tener una red móvil dentro de una industria que tener una red Wi-Fi bien instalada. Pero como todos sabéis y todo el mundo sabe, porque lo vemos en casa y lo vemos en todas partes, la Wi-Fi tiene el problema de que no es una red que podamos controlar. Bueno, tiene varios problemas. El primero es que no la podemos controlar. Nosotros instalamos una Wi-Fi aquí y el vecino instala una Wi-Fi al lado y yo no puedo controlar la red del vecino y me va a interferir en la mía y eso inmediatamente se traduce en bajar la velocidad de descarga. Si tengo interferencias del vecino, ¡pam!, se me va abajo. Eso con la 5G o con 4G no pasa porque son redes controladas. Solamente esa red opera en ese espectro y hay un control de cómo se gestiona. Y luego, con Wi-Fi lo que tenemos es un punto de acceso y detrás de ese punto de acceso está Internet. Es decir, nos conectamos a Internet y a partir de ahí, bueno, nosotros podemos mandar información y es como quien manda una carta por correo postal, ¿no? Pues sabemos que la enviamos, pero no sabemos nada más. Llegará a su destino cuando llegue. Con una red privada, perdón, con una red 5G, 4G, pública o privada, es igual, pero con una red móvil tienes un control completo de la red y, por lo tanto, puedes controlar exactamente tanto la seguridad como la privacidad, como las interferencias, así como el tiempo de reacción y de respuesta y el camino por el que va a pasar la información. Entonces, es muy distinto, son dos mundos completamente diferentes. Wi-Fi resuelve un acceso a Internet inmediato, inalámbrico, digamos, doméstico, si quieres decirlo así, pero para funcionar con operaciones, digamos, críticas de maquinaria, de empresas, digamos, relativamente que quieran garantizar eso que te decía, privacidad, seguridad y control de la red, es necesario irse a una red de tecnología móvil, no de tecnología inalámbrica. No sé si Beatriz puede complementar la respuesta. Beatriz, tal vez, no sé. ¿Quieres añadir alguna cosa a lo que estaba comentando Narcís? Yo añadiría quizá el número de conexiones simultáneas. Es verdad. Que lo hablábamos antes, Cierto. ¿no? Cierto. Como Que factor al final importante Wi-Fi también. te permite ciertas cosas, Sí, Wi-Fi enseguida se cae con pero unos pocos, 5G te con unos da pocos usuarios. Se va. la gran afluencia. Claro. Pues fijaros, os voy a confesar algo. Nos queda un minuto, yo podría dar paso a una pregunta. ¿Tú crees que si tuviéramos 5G, el iPad no se me hubiera desconectado del iPhone que lo tengo ahí y me podrían entrar las preguntas directamente aquí? Porque esa es la realidad. Es decir, yo tengo 4G, pero ahora mismo esto está desconectado de aquello y las preguntas no me van a entrar. Así que yo no sé si los compañeros desde arriba me pueden pinchar, no lo sé, ¿eh? Voy a hacer voy a poneros a prueba, compañeros. ¿Me podéis pinchar en pantalla si ha entrado alguna pregunta de casa? Y si no, nos lanzamos. Ahora mismo vosotros no los veis, pero están como diciendo, madre mía, madre mía, madre mía. Eso que acabas de describir, sí. ¿Has ya visto? está. Sin 5G, ¿eh? ¿Es entonces el 5G algo que está más destinado al sector profesional que el ámbito doméstico? ¿Quién de los dos quiere preguntar? ¿Tiene Beatriz. Beatriz? Yo es lo que os decía antes, es donde realmente vamos a ver el boom, porque al final, ahora mismo, nuestro día a día, pues esto, vemos películas por internet, pero es que ya, ¿qué más te da que se te descargue más rápido o más despacio? Si es que ya la puedes ver, en el momento que le das al play, ya se descarga más rápido que de lo que lo puedes ver. Entonces, lo que pasa es que hay aplicaciones, por ejemplo, como realidad virtual, donde o los e-gamers, que sí que igual lo notan, pero en nuestro, no sé, yo no tengo familiares que se dediquen a eso, ¿no? O sea, que poca gente lo va a notar, pero temas como realidad virtual, pues a lo mejor en casa sí que lo notaremos más. Pero sobre todo, por los casos de uso que estábamos comentando, son las empresas quienes más lo van a notar y quienes más van a poder aprovecharse de la tecnología.
Muy bien, pues para ser fieles a la agenda que llevamos esta mañana, son las 10:41, hemos empezado hoy 20, vamos a portarnos bien. Seguiríamos hablando con los dos porque es un tema que nos interesa muchísimo, pero vamos a saltar a otro que también es muy interesante, que ya ha introducido Pilar. Vamos a tocar ahora el tema de ciberseguridad. Quiero daros las gracias. Narcis, un placer volver a verte. Beatriz, muchas gracias por conectarte desde Madrid. Ha sido un placer poder escucharte. Espero que a la siguiente sea aquí. Gracias. Gracias. Un aplauso, por favor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias.